Buenos días, bienvenidos a nuestras charlas. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con José Miguel Maté, cofundador, consejero delegado de Tresis, entre otras muchas cosas. Vamos a tener el placer de conocerlo un poquito más y compartir un poco con vosotros su visión sobre ciertas áreas, no solamente profesionales, sino también en cuanto a sus principios, sus valores en el entorno tan convulso que estamos viviendo recientemente. Bienvenido, José Miguel. Muchísimas gracias. Bien hallado. Lo primero, ¿quién es José Miguel? Un poco tu trayectoria académica profesional y cómo llegas antes a montar Tresis. Muy bien, bueno, José Miguel, siempre me gusta presentarme como padre de familia, marido, deportista solidario y empresario. No sé si, desde luego las dos primeras sí que van por orden, la familia y luego el deporte solidario y el empresario, ¿no? José Miguel empezó a estudiar, hizo una carrera muy típica en ICADE, Derecho con diplomatura en empresariales, luego hizo curso de posgrado en finanzas, luego se dedicó a trabajar en el mundo de la banca privada muy rápido, empezó en Banco Banif, sí, y luego ya pasó a la primera persona, digo, porque si no parece que es un personaje extraño. Empecé a trabajar en Banif antes de que fuera banco, luego pasé a Banco Santander de Negocios, siempre en el mundo de la banca privada, distintos puestos, y ya en el año 2000 decidí intentarlo, decidí dar un salto para montar Tresis con una idea romántica que era cambiar, siempre nos gusta decir, ¿no? Las fintechs se han convertido en una, no sé si moda o tendencia, desde hace ya algunos años. Me gusta decir que Tresis fue la primera fintech que hubo en España. Sacamos un optimizador de carteras, el famoso RoboAdvisor. Bueno, pues ya en el año 2001, cuando salimos al mercado, ya teníamos el primer RoboAdvisor u optimizador, que creo que es como se tiene que llamar. Y a partir de ahí queríamos cambiar la forma de hacer las cosas en el mundo de la banca privada, centrarnos en el asesor. Mal dicho, porque entonces el asesoramiento como producto de inversión no existía, como producto regulado, pero bueno, queríamos hacer muchas cosas, teníamos una ilusión por cambiar la forma en la que los asesores estaban tratando a los clientes y la forma de encontrar producto para los clientes y hacer las cosas de una manera distinta. Como digo, empezamos en el año 2000, es decir, vamos a cumplir ahora 25 años. En esta trayectoria, pues lo que hemos hecho es hacer muchas cosas bonitas, cambiando el mundo de la distribución primero, de la banca privada, y bueno, ese es José Miguel. Como digo, decía al principio, deportista solidario porque me encanta el deporte. Maratón, sobre todo, ¿no? Maratones, carreras en bici de larga distancia, natación, he hecho bastantes triatlones. Ahora estoy lesionado en la rodilla, por tanto lo del correr queda un poco de lado, pero sí que hay una similitud, ¿no? Soy corredor de larga distancia y creo que montar una empresa hay distintas interpretaciones. Hay un paralelismo muy importante, ¿no? Sí, hay que tener paciencia, ¿no? Y otra cosa, por lo que has comentado justo ahora, ¿no? Ese romanticismo, ilusión, dices que es la que montamos el primer RoboAdvisor o optimizador de cartera, ¿no? La primera fintech y tal. ¿Es posiblemente lo que haga falta para tener un proyecto de tan largo alcance? Digo, para poder resistir, resiliencia, como se diría, ¿no? Pero ser resiliente durante tanto tiempo e ilusionar a gente que tenga contigo 25 años, hace falta esa parte de emoción, de ilusión, de... Sin duda alguna. Si no tienes ilusión, no te metas en un proyecto empresarial, no emprendas, ¿no? Tienes que tener ilusión primero por ti mismo, ¿no? Por hacer un cambio en tu carrera. Yo, después de una serie de años de éxito, yo llegué a director general en Banco Banif y estaba contento y me gustaba mi trabajo, pero quería hacer algo por mí, ¿no? Para mí, demostrarme a mí mismo que podía. Siempre hay que tener en cuenta ese gen, si lo tienes o no, ese gen del emprendedor, ¿no? Pero digo que tienes que tener ilusión por cambiar, o algo que te llene, o algo que creas que te va a venir bien en tu vida y en tu futuro, ¿no? Pero también tienes que tener ilusión por el mercado, tienes que tener ilusión por los clientes a los que te vas a dirigir, porque crees que puedes hacer algo distinto y tiene que haber algo distinto. Aportarles algo. Efectivamente, y luego rodearte de gente que tenga esa misma ilusión y con los que estés seguro que vas a compartir muchas horas de tiempo, porque tienes que estar convencido de que vas a echar muchas horas
y tienes que tener gente a tu alrededor que te complementen, que sean mejores que tú, que fue en mi caso y esa suerte que tuve, ¿no? Cuando convencimos o nos autoconvencimos las 4 personas que empezamos Tresis, bueno, teníamos esa ilusión por trabajar juntos y por demostrar que se podían hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero por supuesto que la ilusión es un factor o una pieza clave, ¿no? Y voy a decir una cosa, la teníamos entonces y la seguimos teniendo hoy 25 años después, ¿no? Porque todavía hay muchísimas cosas por hacer. Sí, sí. Y otro paralelismo, como dices tú, pues tenemos muchos fundadores, también Jaime, Javier y tal, triatletas o maratonianos. Hay algo ahí en esa resistencia, resiliencia o capacidad de aguante, ¿no? Que luego se ve en muchos fundadores, emprendedores. Bueno, yo creo que es, a ver, el deporte siempre es necesario y yo desde luego invito y animo a todo el mundo, y de hecho lo hacemos en Tresis, ¿no? Lo hacemos de manera continuada, ¿eh? Tratamos de estimular y de picar un poquito para que la gente cada vez se apunten más a hacer estas pruebas de larga distancia, pero ya no es un deporte, ha dejado de ser un deporte individual, como puede ser un maratón, que eres tú mismo, o una carrera de larga distancia en bicicleta, para convertirlo en un equipo. Y cuando lo haces en equipo, el famoso tópico, ¿no? Puedes ir más lejos porque estás acompañado y porque si tienes un problema siempre hay alguien que te puede echar una mano, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en la compañía, ¿no? En nuestra compañía. Entonces el deporte es, insisto, animo a que todo el mundo lo haga, pero también te libera, te ayuda a concentrarte, a liberar muchas cosas, mucha tensión, y por supuesto que es, yo creo que un factor importante en mi vida, desde luego lo ha sido y lo sigue siendo. He sabido de algunas de estas iniciativas en las que se reflejan los valores, probablemente de José Miguel y del equipo cofundador, ¿no? En las iniciativas de Tresis para con clientes, de ir a Galicia, creo que fue una de las últimas y tal. Pero bueno, vamos a ir a qué es Tresis, vamos a definir Tresis porque es un proyecto muy interesante que además de cuyos aprendizajes puedes en estos momentos que decíamos al principio aportar bastante en esta charla. Bueno, Tresis es una empresa, es una sociedad de valores, una empresa que se dedica a la banca privada en sentido amplio. Lo que hacemos es gestionar el patrimonio de nuestros clientes. Tresis empezó, como he dicho, hace 25 años, de cero, con una pizarra en blanco, con una idea disruptiva, tratar de primero poner de moda la arquitectura abierta, es decir, ofrecer productos de terceros, no tener productos propios. ¿No se hacía propios. eso? Había muy pocas entidades que vendían producto de tercero. Hoy es incluso obligado, tienes que ofrecer productos de distintas entidades, ¿no? En aquel entonces había muy poquitas entidades que ya empezaban a ofrecer producto de terceros. Nosotros nacimos sin producto propio, luego hemos ido desarrollando la gama de productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Básicamente nos hemos dedicado a gestionar el patrimonio de nuestros clientes con una visión digamos 360, es decir, tratar de identificar lo que tiene el cliente y cuáles son, y creo que esto es fundamental, los objetivos financieros, los objetivos de vida desde el punto de vista financiero de nuestros clientes. Y eso es una forma bastante distinta de orientar la relación con un cliente. Nosotros buscamos la relación a largo plazo. De lo último que hablamos es de los productos, siempre hablamos de las necesidades, de los objetivos, y esto, como digo, es fundamental. Incluso cambia los mantras, ¿no? Digo, cuando nosotros empezamos o cuando yo empecé, lo primero era el producto, la idea de inversión, esa idea más orientada al brokeraje, ¿no? Aunque estábamos en entidades de banca privada, ¿no? Brokeraje en el sentido de compra-vende. Oye, este producto es bueno, esta acción es buena o este bono es bueno. Eso pasa a un tercer, cuarto plano, ¿no? En nuestro caso, como digo, nos dedicamos, Tresis se dedica a gestionar patrimonio con una perspectiva de asesoramiento patrimonial, de planificación patrimonial a largo plazo. Y bueno, como digo, 25 años, empezamos de cero, 4 socios, hoy somos 150, números redondos, 150 empleados, más una red de agentes en 15 provincias, además de Madrid, 10.000 clientes, 7.500 millones de patrimonio de clientes. Ofrecemos todos los servicios regulados, por decirlo de alguna manera, la distribución pura o recepción y transmisión de órdenes, asesoramiento,
independiente y no independiente, y la gestión de carteras. Tenemos una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva en el grupo, con productos multiactivos, en fin, 360, sí. ¿no? Y ofrecemos también intermediación de renta variable, de renta fija, producto estructurado, planes de pensiones. Hemos ido creciendo en función de las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y ese ha sido el foco, la necesidad del cliente, en el sentido de que no vas, que también, pero no vas a, mira, te voy a presentar y explicar este producto, y dices, no, te voy a conocer y entender, que es una de las cosas bonitas, yo entiendo de tu negocio, tus miedos e ilusiones. De nuevo, estamos hablando de emociones porque estamos hablando de mi plan de vida. Sin a nivel duda financiero, alguna. ¿cómo voy a pagarle el máster a mi hija? ¿O cómo voy a comprarle esa casa? ¿O cómo voy a asegurar que mi descendencia tendrá el futuro asegurado? O sea, son cosas que pueden llegar a permitirte conocer muy de cerca a esa persona para poder ofrecerle los mejores productos, pero eso, como dices, no es secundario, tienes que conocerlo bien, es importante. pero lo principal es conocer a la persona y esos miedos e ilusiones. Esa es la forma que tenemos de entender nuestro negocio, ¿no? Y es por lo que es tan bonito, porque la vida es un proceso y la vida cambia y te cambia tus circunstancias, y ya, claro, son muchos años, ¿no? Y vamos viendo cómo una persona con la que empiezas a trabajar en las primeras fases de su vida laboral, donde insistimos en que hay que ahorrar y nunca es demasiado pronto para ahorrar, al revés, cuanto antes mejor, parte del efecto capitalización, porque te meten una disciplina y normalmente aquí en España, que falta cultura financiera, todavía falta mucha cultura financiera. El ahorro es algo que queda al final de todos tus gastos, ¿no? Cuando debería ser no te voy a decir el primero, pero sí de los primeros que metes en esa lista de gastos, ¿no? Cuando recibes la nómina, lo primero que tienes que hacer es dedicar una parte a garantizarte ese bienestar, ese futuro o conseguir ese objetivo. Por tanto, son relaciones de largo plazo, es un acompañamiento a lo largo de la vida de los clientes. Claro, nosotros llevamos 25 años y si te dijera que la vida media de nuestros clientes supera los 16 años, pues te puedes imaginar, ¿no? Es un proceso, porque siguen entrando clientes, gracias a Dios, ¿no? Entonces es un proceso claro, es un proceso que al principio no se ve la rentabilidad, porque poco dinero con un servicio o un producto no es... digo que el valor de ese cliente al principio puede parecer muy lejano, ¿no? Pero eso es lo bonito, que tú estableces una relación de largo plazo con el cliente, y eso es lo que nos gusta. Luego tienes que tener, y es un proceso de formación continua, no solamente en mercados, que ahora seguro que hablamos, sino en productos, en fiscalidad, en temas legales, porque ese proceso de vida lleva también a la herencia, a la sucesión, pensar en la sucesión. Hay que optimizar ese proceso, incluso si hablamos de empresarios hay que hablar de esos protocolos familiares, de esa optimización también fiscal, de la facilidad con la que se van a traspasar esos bienes. Es decir, en fin, a mí me apasiona, ¿no? Y por eso no me canso nunca de tener, porque la vida, como digo, cambia, las circunstancias de los clientes cambian, y lo bonito es eso, ¿no? Ir creciendo con ellos y aprovechar la experiencia de los distintos clientes para enriquecer a los actuales que no han pasado todavía por esa fase, ¿no? Se te ve apasionado por tu trabajo, expiras alegría de alguna manera, siempre que hemos coincidido y tal. Entonces, una primera pregunta un poco personal es, aparte de seguro relaciones con personas muy interesantes, gracias a meterte y estar tan cerca de sus necesidades, ilusiones, ¿qué otras cosas, valores, te ha aportado desarrollar un proyecto como Tresis de tal envergadura desde cero hasta la fecha, a ti, a José Miguel, a nivel personal? Bueno, la verdad es que es todo, es decir, el proceso de crear una empresa desde cero, sin un ánimo de enriquecimiento rápido, ¿no? Sino crear empresa, el concepto de crear empresa, vamos a crear algo juntos para hacerlo crecer e ir incorporando personal. Yo siempre digo que uno de mis mayores satisfacciones es crecer en empleados, ¿no? Porque eso significa que hay más gente que está incorporada al proyecto, ¿no? Eso es una satisfacción enorme. Luego ver también un poco el dejarte acompañar, apoyar, empujar por tu familia, en mi caso mi mujer por supuesto, pero luego a medida que han ido creciendo, una empresa requiere mucho tiempo, lo sabes
perfectamente por ti y por todo tu entorno, ¿no? Tienes que tener y tienes que estar muy bien acompañado, dentro y fuera. Y fuera para mí es la familia, ¿no? Entonces, ver que tú también es una cura de humildad, porque tú no puedes hacerlo. O sea, el empresario 1000 hombres, ¿no? El que lo hace todo, seguro que los hay, pero yo creo que tienes que ser consciente, no es mi caso, tienes que ser consciente de que necesitas el apoyo de gente que lo hace y que es mejor que tú, literalmente. Sí, sí. Entonces, primero ser capaz de subirles a bordo, ¿no? y convencerles de que este es un proyecto que merece la pena trabajar contigo, luego liderarlos, ¿no? A lo mejor es un poco pretencioso, pero tienes que hacer esa labor, pero al mismo tiempo es una cura de humildad, porque necesitas y sabes que necesitas esos equipos. Bueno, son cosas que vas metiendo en tu maleta, ¿no? en ese bagaje. Entonces, bueno, también ser consciente de lo afortunados que somos. Yo me siento extraordinariamente afortunado por haber sido capaz de montar este proyecto, siempre acompañado, haber tenido éxito, haberlas pasado canutas en algunos momentos, porque la vida es un camino y siempre hay altos y bajos, ¿no? Y hay que estar preparado para eso y saber, y si estás bien acompañado, esos momentos difíciles pues siempre son más fáciles, ¿no? Pero tienes que tener la humildad, porque si te crees que lo puedes hacer tú solo, otra vez vuelvo al ejemplo del maratón. Tú en el maratón vas, has entrenado, estás fenomenal, pero hay 1000 circunstancias que te pueden afectar. Y escuchar una voz en un momento dado, o ir con un amigo, con un compañero que en un momento dado te dice sigue, o haz esto, o haz aquello, o unos aplausos, unos gritos de ánimo, ¿no? Cuando llevas el dorsal y te gritan tal, de repente dices, ostras, puedo, ¿no? Y bueno, pues eso en la empresa es más complejo, pero es un ejemplo que me gusta y que a mí me ha ayudado durante todos estos años, ¿no? El sentirte acompañado, en estar rodeado de gente buena en todos los sentidos, sabiendo que hay momentos en los que las vas a pasar mal, ¿no? Pero esos bueno, momentos probablemente sean los que más unen, ¿no? Sin duda. Y las personas, las relaciones personales. Las relaciones personales, sí, ¿no? Sí. De hecho, esto me recuerda a un tema que tratamos mucho, porque normalmente nosotros invertimos en Venture Capital, como bien sabes, vemos dos grandes escuelas de fundador. Aquel que tiene esa ilusión, dice, quiero hacer las cosas distintas, quiero aportar valor, quiero tal y cual, y aquel que dice, veo una oportunidad de mercado cojonuda, vamos a forrarnos todos. Claro, sí, sí. Es perfectamente legal y es loable y tal y cual, pero es verdad que a las de la derecha, cuando llegan los bajos, vemos a emprendedores mucho más proclives a mirar a otro lado. Dice, hay otro barco que va más rápido, nos subimos al otro barco. Y claro, es legítimo. Hay que aguantar algunas puñaladas, claro, para llegar a hacer un proyecto realmente de cierta envergadura. Pero también hay que siempre con los pies en la tierra, ¿no? Y en el mundo en el que vivimos, pensar también en que puedes ayudar como empresa, puedes ayudar a la sociedad en la que estás, ¿no? Y cosas próximas también es chulo, ¿no? Y es una de las cosas que... Es lo que hace resistir las puñaladas. Cuando los fundadores vemos que están convencidos del propósito con el que montaron el proyecto, dices, sí, estamos estancados este año, estamos a 3 meses de tal, pero por mis huevos que lo saco. Y claro, esa actitud es la que hace falta para sacarlo. A veces es verdad que hay que dejar caer proyectos, ¿vale? Pero... una retirada a tiempo es una victoria, sí. Y el sufrimiento de arrastrar en un momento dado. Y dentro de Tresis hemos tenido proyectos que son como microempresas, ¿no? Dentro de la compañía, pues nos gusta, nos consideramos una empresa innovadora y hemos tratado siempre de ser disruptivos y que hemos tenido que abortar y no pasa nada. Es verdad que lo estoy diciendo dentro del marco de la compañía, ¿no? Estamos hablando de 150 empleados, es decir, ya tenemos un tamaño, hemos hecho algunos proyectos que de hecho han sido como no voy a decir en el sentido estricto spin-offs, pero sí proyectos independientes, no han funcionado. Pues si no funcionan, cuanto antes cortes mejor, porque agarrarte a una idea y venga, sí, cuando sabes que no, pues tienes un problema, o puedes tenerlo. Bueno, habréis adivinado que tiene muchísima experiencia acumulada en mercados, banca privada, etcétera. Entonces queríamos también tratar un poquito el entorno actual,
Hablamos de Trump, pero bueno, hablamos de Putin, hablamos de cualquier líder que desgraciadamente está demasiado acaparando noticias últimamente, ¿no? Con estilos de liderazgo pues un poco caóticos y el impacto que está generando en mercados. Hablamos de mayor volatilidad, más incertidumbre, difícil previsión de qué va a ocurrir, ¿no? ¿Cómo afecta a los principales activos? Hablamos de renta variable, renta fija, inmobiliario, si quieres capital privado, ¿vale? Pero sobre todo, ¿qué herramientas pueden utilizar los inversores para sentirse mejor? ¿Vale? ¿Cómo aprovechar esa volatilidad e incertidumbre o protegerse ante esa volatilidad e incertidumbre? Cualquier truco, recomendación. Bueno, lo primero, el entorno, claro que es complicado, pero lleva siendo complicado, te diría que toda la vida. En estos 25 años de Tresis hemos vivido las Torres Gemelas, primero el estallido de la burbuja.com, toda la crisis de las auditoras, de las auditorías de tantas empresas con fraudes internos, estoy pensando en Enron, pero aquí en Europa el caso de Parmalat. Es decir, hemos vivido guerras, hemos vivido atentados en nuestras propias ciudades, hemos vivido la gran crisis financiera horrible del 2008 al 12, digo, cuando empezó. Ahí nacimos nosotros. Pues lo sabes bien, ¿no? Y nosotros estábamos en el fragor de la batalla, aquello fue una lección magistral de resistencia que decías antes, de todos esos momentos duros. Luego hemos vivido más guerras, hemos vivido situaciones espeluznantes y una guerra aquí en Europa, ¿no? Y por supuesto el COVID. Y ahora tenemos al señor Trump, que sabíamos que iba a provocar muchísima volatilidad, porque ya en el primer mandato gobernaba a golpe de tweet, ¿no? Sí. Y ahora puede ser lo mismo, noticias u órdenes ejecutivas que luego deshace, desdice. Entonces sabíamos ya, y lo comentamos en todo nuestro entorno, que iba a generar muchísima volatilidad. Por ser optimistas en este sentido, creo que esta vorágine no va a durar mucho más, ¿vale? Tenemos el Liberation Day aquí a la vuelta de la esquina, mañana. Vamos a ver qué pasa y cómo se desdice, ¿no? Pero es verdad que es un entorno súper complejo, con muchísima volatilidad, pero no es el primero que vivimos, ni será el último, ¿eh? Hemos vivido este ajuste desde el principio de año en la bolsa americana, ha corregido muchísimas cosas en términos de sobrevaloración con respecto a la europea. Se ha producido el mayor desfase, ¿no? El comportamiento relativo positivo para Europa con respecto a Estados Unidos, digo, el mayor en décadas. Y esto ha corregido esa sobrevaloración de Estados Unidos con respecto a la europea, pues prácticamente está en la media histórica, ¿no? El exceso o el PER, en términos de PER, por coger una medida, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que no se sabe si esto ha sido la oportunidad o la excusa que estaban buscando los inversores para corregir esa sobrevaloración, que ya veníamos de prácticamente 2 años de un comportamiento relativo mucho mejor para Estados Unidos, y es por tanto una excusa o no. Esto va a perdurar, toda esta situación. El inversor no puede abstraerse de este sentimiento que vemos en las noticias permanentemente. Estamos hablando de inversión en armamento, pero estamos hablando de prepararse para una hipotética 72 horas, el famoso kit de supervivencia, todas estas noticias que vienen hoy mismo de maniobras en Taiwán que se producen todos los años en varias ocasiones, la situación otra vez de nuevo en Oriente Medio, todo esto estaba antes de Trump y vuelve a estar ahora, ¿vale? Y va a seguir estando, es decir, la incertidumbre geopolítica no va a desaparecer. De hecho, el Banco Central Europeo dice que una de las mayores preocupaciones y sobre lo que hay que prestar más atención desde el punto de vista de la banca son los riesgos geopolíticos. Hay que vivir con ello. Como inversor, ¿qué podemos hacer? Primero, diversificar. Segundo, saber cuál es nuestro horizonte temporal, qué plazo tenemos para retirar o cuándo vamos a necesitar el dinero. Si no lo vamos a necesitar, a lo mejor tenemos que hacer algún ajuste. Hay instrumentos que son refugio, como el oro, que está funcionando extraordinariamente bien porque es un reflejo del miedo que hay. Es decir, claro que hay herramientas. El mejor consejo que yo puedo dar es déjate asesorar por un experto. Ten muy claro tu planificación, haz una planificación con Tresis y mira a ver cuándo vas a necesitar tu dinero, para qué lo vas a necesitar, sobre todo el horizonte temporal.
y ten distintas cestas. El mantra de hay un único perfil del inversor creo que tiene que cambiar. Puede haber distintos perfiles, el psicológico siempre es el mismo, pero el horizonte te marca. Entonces puedes tener distintos cubos, distintas cestas con distintos perfiles y horizontes temporales. Ese es el consejo que yo doy y es lo que podemos hacer. Por supuesto, diversificar, aprovechar activos que están funcionando muy bien y a partir de ahí, siempre de la mano de un asesor y con un plan, ir trabajando. Preocuparse, yo creo que no más de lo necesario, hay que ocuparse. Y esto es algo que parece un tópico, pero seguramente muchos de los que vean, que no sé si me aguantarán después del rollo que estoy metiendo, digo que muchos de los que lo vean, estoy seguro que gastan más tiempo y esfuerzo en comprar una televisión o una bicicleta o un coche que en dedicar a tiempo para estructurar y analizar su patrimonio. Se me ocurría sobre la marcha, digo, al fin y al cabo la segunda opinión médica existe. ¿Recomendarías a alguien, dice, bueno, y siempre contrasta con un segundo asesor de otra firma por lo que pueda pensar o lo que te pueda aportar como out of the box? Nunca es malo tener una segunda opinión. Claro. Al final, vuelvo otra vez a la forma que nosotros tenemos de afrontar la relación con el cliente, es tratar de identificar todo lo que necesita el cliente y a partir de ahí darle soluciones. Nosotros seguimos prácticamente el 90 y pico % de nuestra cartera está invertida en productos de terceros, de las mejores gestoras a nivel internacional y doméstico, que también hay gestoras extraordinarias en España con productos extraordinarios que tienen un encaje dentro de esa cartera, ¿no? Entonces, ¿por qué no vas a consultar con un tercero? Hablabas del capital privado, la volatilidad de los activos cotizados, por diferenciar, es enorme y como comentaba, estamos sujetos a esa volatilidad por la propia geopolítica de todos los acontecimientos que están pasando y por el propio Trump. Los activos no cotizados no vemos ese susto. Entonces, con independencia de que tengan un atractivo en términos de rentabilidad-riesgo, siempre que tengas horizonte temporal, también tener una parte ahí te va a evitar estos sustos, ¿no? No te quita que tengas que hacer el análisis para ver si son buenos, malos o regulares, ¿no? Porque hay de todo, pero sí que te va a quitar esa volatilidad, ese susto. Es como el felpudo de tu casa, ¿no? Si todos los días cuando entraras en tu casa vieras la última cotización o la última transacción que se ha hecho en el barrio, hay días que no dormirías, claro, porque las circunstancias del que ha vendido la casa con un descuento no tienen nada que ver con la tuya o sí. Claro. Entonces, bueno, pues esa diversificación, incluyendo activos no cotizados, por supuesto que tiene mucho sentido. Y estábamos hablando de ese nuevo estilo, ¿no? Que, bueno, pues que se aleja un poquito de lo que normalmente ha sido Europa, ¿no? O, bueno, Europa y Estados Unidos, en un sentido positivo, coherente, constructivo, colaborador y tal. Entonces estamos viendo un mundo con un estilo bastante distinto, a la cabeza Trump, pero bueno, también hay otros líderes muy parecidos, ¿no? Entonces, es una doble pregunta, ¿no? Estábamos viendo el tema ESG, ¿no? Las políticas de adecuación de las inversiones a criterios de sostenibilidad, ESG, Environment, Social and Governance, y normalmente intentando aterrizarlos cada vez mejor a los principios y valores humanos de cada firma, de cada inversor, ¿no? ¿Cómo crees que va a afectar esto, ¿no? Es decir, ¿se va a dejar de lado un poquito esto? ¿Va a haber normativas en contra? Vamos a ver, son varios temas, ¿no? Yo creo, voy por delante, nosotros en Tresis empezamos a tener carteras con criterios ESG, carteras gestionadas para ofrecer a nuestros clientes en el 2014, es decir, antes de que entrara todo el hype, todo el subidón y toda la moda con el tema ESG a nivel producto, etcétera, etcétera, ¿no? Luego es verdad que la regulación ha venido y ha empezado a ser exagerada, ¿no? El esfuerzo que requiere a una empresa de banca privada, de gestión de activos, el tema del ESG en términos de análisis, en términos de reporting, en términos de cálculo de todo esto es enorme y es una inversión muy grande y eso ha hecho, primero, los clientes no perciben que haya una mejora en la rentabilidad o una mejora
en nada, porque se supone que si tú estás haciendo algo de acuerdo a tus principios, no deberías incurrir en los riesgos que supone invertir en cosas que no son recomendables en ningún sentido, ¿vale? Entonces, ¿nosotros por qué empezamos a tener este tipo de carteras? Porque teníamos un perfil de cliente, y estoy pensando en las congregaciones religiosas, que tenían un criterio ya de por sí que les obligaba a ellos y nos obligaba a nosotros a buscar inversiones que cumplieran una serie de requisitos, ¿no? Y esta es la base, tú haces algo porque crees que es bueno hacerlo. Sí. El tema de sostenibilidad, el ESG, va también a lo social y va al governance. Tienes que tenerlo. Entonces todo esto no se puede deshacer como un azucarillo porque ahora se puede invertir en defensa y se tenga que invertir en defensa. No puede desaparecer de la noche a la mañana y no va a desaparecer. Pero es verdad que desde el punto de vista de la regulación nos hemos pasado 3 pueblos. Las exigencias para las empresas industriales, pero para la sociedad en general, y todo lo que hay detrás de seguimiento, de control, de análisis, es exagerado, porque no redunda en un beneficio claro para, en nuestro caso hablamos de inversores, o para la sociedad en general. Y esto de verdad que creo que es el efecto péndulo o la reversión a la media. Y hablaba antes de la caída de los PERES, pues esto es lo mismo, ¿no? Y en Estados Unidos estamos viendo ese efecto. Entonces yo no creo que vaya a desaparecer, no puede desaparecer, pero es verdad que hay que ser, en términos de seguimiento, de regulación, un poco menos agresivos o menos exigentes, ¿vale? Y seguro que eso redundará en que la gente, si es bueno, va a seguir invirtiendo con criterios ESG dentro de lo que es el sentido común, sí. ¿vale? Y yo creo que esto, sobre todo aquí en Europa y en muchos casos en Estados Unidos, pero sobre todo aquí en Europa, nos habíamos pasado 3 pueblos. Quizá gracias, ¿no?, a este entorno volvamos 1 o 2 pueblos para atrás y permita pero yendo un poquito más allá, ya a nivel de valores y principios personales, a veces probablemente, y en este momento de desregulación o de un poco caos de liderazgo geopolítico, vamos a encontrar oportunidades que nos ofrecen una muy buena rentabilidad o muy atractiva, muy ilusionante o una muy buena protección, pero a costa de algunos de nuestros valores y principios o que derivan de mirar hacia un lado en cuanto a políticas de empleo o medioambientales o de un liderazgo que totalmente reprobamos. Pero es como lo de que comentaba de separar el artista de la obra, ¿no? Dice, sí, bueno, es que es una empresa que el cabrón pega ahí a todos los becarios, pero yo le compro el tractor. Vale. ¿Cómo lidiar con estas situaciones, ¿no?, de conflicto ético? Bueno, como inversor. A ver, esto es, podríamos preguntar a nuestros clientes, ¿no? ¿Os gusta el comunismo? ¿Os gusta el totalitarismo? ¿Os gusta el 99,9% dirían que no, lo creo, Y sin embargo, si China, digo como exponente de, tiene una subida, una recuperación de su economía, unas empresas que están haciéndolo bien, que están generando beneficio, otra cosa es la recomendación, pero digo en la teoría, no te van a decir no inviertas, no nos han dicho no inviertas en China, otra cosa es que ellos dentro de su criterio digan yo no quiero invertir y lo digan específicamente, pero no es lo habitual. En el caso de Estados Unidos, ahora mismo puede haber este sentimiento de todo lo que está haciendo Trump, sí que está generando una cierta corriente de, joder, yo me lo voy a pensar. Lo que tiene que decir cada uno es si quiere renunciar a estar invertido en las mejores empresas desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de crecimiento, de tamaño, de agilidad, de lo que sea. Y es difícil, yo no lo veo en absoluto fácil, pero es lo mismo que si pudiéramos invertir mañana en empresas rusas, ¿no? Se levantaran todas las restricciones y porque se ha llegado a un acuerdo, tendré algunos clientes, si nosotros, nuestros analistas, creen que es una oportunidad invertir en empresas de lo que sea rusas, no sé cuántos inversores van a decir no inviertas en ellas. Esto es un ejercicio de honestidad. Es decir, es muy difícil y lo que estamos viendo, los casos claros, ¿no?, en materia de sostenibilidad, energías limpias, no limpias o en armamento. Ahora decimos defensa, hace 2 años era armamento. Totalmente prohibido, defensa no, hay que... Ahora hay que invertir en nuclear, sí, nuclear no. Quiero decir que son dilemas que no es tan fácil discernir.
Por supuesto, y este es el origen de nuestras carteras socialmente responsables, ¿no? Queríamos eliminar algunos sectores porque así lo obligaba nuestros clientes, queríamos evitar esos sectores, no podíamos invertir en algunas empresas que son obvias. A lo largo del tiempo se ha generalizado ese ESG y hay muchas empresas que quedan excluidas, pero otras que tienen que cumplir una serie de criterios para poder ser seleccionadas. El problema es que con toda esta vorágine que hemos vivido, ya casi todo es lo mismo. Quiero decir, como te obligan a cumplir con esos criterios ESG, ya no distingues entre lo bueno y lo malo, ¿no? Claro. Y se complica mucho. Cada uno debe tener sus principios y allá los suyos, ¿no? Y cada cual tiene que hacerlo. Gestionar una cartera con criterios de exclusión pues es complejo, pero si no te importa, pues me parece genial, que es lo que ha hecho la doctrina de la Iglesia. Te ha excluido a costa de que de tener menos rentabilidad no pasa nada. Luego damos siguientes pasos, ¿no? La inversión de impacto. Tú puedes invertir para generar un impacto y para tener una rentabilidad. No tiene por qué estar completamente separado, pero es complicado, ¿no? A veces es complicado. Sí, a veces hay una separación relevante, ¿no? Digo, en cuanto a mercados, al fin y al cabo dice, ¿invertir en China? Sí, oye, yo no tengo nada contra los chinos, ¿no? Dice, pero invertir en esta empresa china que sabes que maltrata a niños, que son los que fabrican, entonces dice, claro, yo no quiero que se maltrate a niños para mayor rentabilidad por menor coste laboral. Pero eso fíjate, yo creo que eso está muy estudiado hoy en día, ¿no? Sí. Otra cosa es la transparencia y por eso se le pide a China y a todos los gobiernos transparencia, ¿no? Sí. A todas las empresas. Oye, si tú tienes una política que no cuida o que no evita el maltrato infantil, coño, no vas a invertir. Vamos, yo desde luego si me entero no voy a invertir. Exacto. Si estoy contaminando y no estoy cumpliendo los criterios de no contaminación, eso es un criterio excluyente, por supuesto. El otro paso es, no, tú tienes que invertir en aquellas empresas que dediquen X millones de euros de su cuenta de resultados a mejorar la ¿sabes? Son cosas distintas, ¿no? Pero claro que sí, hombre, y hay que por eso vuelvo al sentido común. Una empresa es más rentable a largo plazo si incumple la normativa en materia de transparencia, de governance, de es que no va a sobrevivir en el mundo. Por tanto, yo la voy a excluir, no por supuesto porque tengo los principios, pero no solamente por eso, sino porque no va a ser rentable a largo plazo. Sí. Nosotros invertimos en empresas, ya lo hacíamos, invertíamos en empresas porque creemos que la buena gobernanza redunda en una rentabilidad a largo plazo para los accionistas. Pues son tres ideas que creo que son muy importantes. Primero, es esa visión a largo, muy importante para la felicidad de alguna manera del inversor, que es lo que estamos intentando descubrir junto a José Miguel, ¿no? Es a largo plazo, esa visión a largo plazo, no de cada una de las inversiones, que algunas pueden estar a corta, sino de la gestión patrimonial. Y claro, si inviertes a largo, aspiras a tener empresas, la tranquilidad de estar asesorado. Sin duda. ¿Vale? Al fin y al cabo. Y luego, tercera cosa, que es lo que intentaba sacarte, y es que es así, estar de acuerdo contigo mismo, con tus principios y valores. Si crees que alguien está haciendo un daño a la sociedad gracias a tu inversión, o que tú te estás aprovechando de ese daño que está haciendo la sociedad, es difícil dormir tranquilo. Es que no tiene sentido. Yo creo que lo has dicho muy bien. Invertir a largo plazo es fundamental. Tener un buen asesor que te sepa modular y, por supuesto, tampoco tener miedo si no puedes dormir, y ahí sí que tu perfil de riesgo, tu umbral de sueño es importante, digo, en los distintos momentos. No pasa nada por retirar una parte y ser un poquito más cauteloso, ¿no? O lo contrario, aprovechar momentos de caídas importantes en los mercados para reconstruir cartera. Por eso siempre es bueno tener algo de liquidez en tu cartera, primero por una emergencia y segundo por aprovechar oportunidades, ¿no? Y luego, por supuesto, ser coherente con tus principios. Yo creo que es fundamental. Si tienes alguna duda sobre alguna empresa, algún sector que te produce, directamente dile a tu asesor que no quieres invertir en ese tipo de empresas. ¿A costa de qué? De tener una menor rentabilidad. Si tú eres consciente de que eso es así, digo que a lo mejor estás renunciando a algo de rentabilidad, bendito sea, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y por eso es importante el diálogo, y por eso es importante tener una cartera personalizada y tener una relación con alguien que está controlando todas estas cosas, porque por ti mismo tener todo eso controlado con la cantidad de información que hay en el mercado
es muy complicado. Pero por dar una nota, hablar de la felicidad, yo creo que, como he tratado de decir antes, ¿no? en estos 25 años, digo por centrarlo en 25, pero si tiramos hacia atrás exactamente igual, ha habido momentos de sensación de que todo se va al garete. El cambio Trump es una disrupción en el mundo de la diplomacia, en el mundo de la política entre bloques, lo es, y vamos a un mundo más complejo, porque no sabemos a qué nos tenemos que atener. Antes estaba todo como muy... Pero es verdad que hemos pasado 80 años con, ¿no? y con cosas que seguramente necesitan un cambio, ¿no? y una reconsideración, ¿no? ¿Quién está representado en qué países, por qué unos sí, otros no? Bueno, pues todo eso creo que hay que replantearlo y ojalá vayamos a ello, pero volatilidad ha habido siempre y va a seguir habiéndola. No somos malos los humanos adaptándonos, ¿no? La adaptabilidad al entorno es lo que pues, nos hace estar aquí, nos caracteriza, hoy, ¿no? Sí, sí. Pero quería hablar de, hombre, es un éxito, Tresis es un éxito tu trayectoria y sigues emanando esa felicidad. Entonces me gustaría preguntarte sobre los factores, valores, actitudes que, sobre todo como recomendación a otros empresarios del mundo de banca privada, que es el que más conoces, ¿no? que no garantizan, pero desde luego fomentan bastante el éxito como empresario dentro de este sector, a nivel humano te diría, siempre pasando un poquito más allá, ¿no? Pero ¿qué es lo que, aparte de la adaptabilidad, desde luego imprescindible y en particular en banca privada, con estos 80 años de... Pero, ¿qué otras...? Bueno, yo puedo hablar de lo no sé si es un ejemplo o no es un ejemplo para otros colegas que hay extraordinarios, ¿no? Pero yo creo que siempre ser honesto, ¿no? Al final, la honestidad contigo mismo, con tus principios, con tus valores, con tu equipo, pero sobre todo con los clientes, ¿no? Y luego, dependiendo de cómo sea tu estructura accionarial, ¿no? La confianza se genera muchas veces más dando malas noticias, bueno, que no estás obligado a dar, pero que dices, quiero para hacerte saber esto, la plena transparencia larga, diciendo, hemos tenido tantas rentabilidades, ¿no? O sea, es que siendo plenamente honesto. También es verdad, y este es un buen punto, ¿no? Que no lo había pensado, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados porque pensamos, en España, tenemos un problema que es que vivimos del valor liquidativo diario, y eso significa que estamos volviéndonos locos constantemente con ese valor liquidativo, que no te hace falta si tú no vas a necesitar el dinero mañana, y si lo vas a necesitar, desde luego no tendrías que tener un activo volátil, ¿no? Pero también es verdad que en el sector se ha vendido mucho la rentabilidad, es como lo más importante es la rentabilidad. Y la rentabilidad, bueno, sí, pero depende de tus circunstancias, de tu plazo, del riesgo que estás dispuesto a asumir, de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es verdad que en nuestro caso, no, por supuesto que hay que mirarlo y es como la prueba del algodón al final, ¿no? Pero estamos muy mal acostumbrados en el sector. Por tanto, yo creo que hay que girar hacia esa solución, hacia esa confianza, que tu cliente tenga confianza en ti por el servicio que le estás dando y porque estás cumpliendo. O sea, es el commitment, ¿no? Tú dices, oye, yo voy a tener un plan a largo plazo con unas rentabilidades que se van a mover entre este entorno y este entorno, pero esto te va a conseguir o te va a permitir llegar a tu objetivo 1, 2, 3, 4, ¿no? Yo creo que esa es la clave, es esa relación y ser honesto con el cliente, no soy el mejor del mundo mundial y tengo la mejor rentabilidad del mundo mundial, porque no es verdad, porque el mercado es soberano, el mercado nos enseña todos los días. Y hablar siempre en términos de rentabilidad, yo creo que se queda muy corto, ¿no? Hay fábricas que tienen que producir esa rentabilidad, me refiero a gestoras de fondos que tienen un producto que hace X, bueno, pues si eso encaja es lo bueno, ¿no? El acoplarlo dentro de ese puzzle que es una cartera, ¿no? Entonces, para mí, insisto, no es solamente la banca privada, yo creo que es en general esa honestidad con tus equipos, también explicar muy bien lo que esperas de ellos, ¿no? Sí. Eso creo que es fundamental para evitar la rotación o para tener esa fidelidad y ese compromiso por parte de los equipos. Para mí es lo más importante es eso, ¿no? Con independencia de que luego pues las circunstancias... Saber escuchar, por lo que me estás contando, también crucial, fundamental, en vez de, aparte de la honestidad, ¿no? Para esa confianza no solamente
decir las malas noticias o lo que toque decir de manera plena transparente, sino saber escuchar, por lo que me has dicho, de empatizar realmente con meterse en la vida de ese cliente, ¿no? Sin duda alguna. Fíjate que ahora tenemos una espada de Damocles, una oportunidad, una amenaza, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial, sí. ¿no? Y nosotros hablamos mucho a nivel asociación, yo soy parte de la junta directiva, vicepresidente de EFPA, hablamos mucho y nos preocupa mucho porque nuestros asesores, todos los asociados, que estamos hablando de 35.000, casi 35.000 asociados, tienen esa preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando mañana puedas preguntarle algo a alguien, algo qué hacer? ¿Nos va a sustituir o no? Y vuelvo a esa empatía, a esa relación con el cliente y yo creo que es un cambio también lo que vamos a vivir muy importante y tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, bueno, es estar en el mercado, adaptarte, analizar lo que hay y lo que está por venir, digo, como responsable de una entidad, ¿no? De una entidad de banca privada. Creo que tenemos que estar al día de todo lo que pasa, es una obligación, es otra sugerencia o reflexión, ¿no? Aparte de escuchar hacia adentro, mirar el mundo, estar abiertos, estar siempre a la última. Y esto se lo digo a todos los colaboradores de Tresis, desde que entran del nivel más junior, no dejes de formarte, ¿no? Y eso es lo que yo mismo me autoimpongo, ¿no? Y a veces digo, joder, pero si podría estar mejor corriendo por ahí o montando en bici o estando con mi familia. Bueno, pues creo que la formación continua es obligada, ¿no? Porque es un mundo que es lo que hace, como decía al principio, tan divertido esto, ¿no? Tan atractivo, siempre está cambiando, ¿no? Sí. Entonces no dejar de formarte y escuchar y tratar de, por supuesto, de entender lo que necesita tu cliente y luego la gente que trabaja contigo, ¿no? Probablemente las mismas que para la vida En general, ¿no? Sin duda. Pues me gustaría hacerte una última pregunta y es un poco a nivel personal, o sea, sigues al frente de Tresis y todo tal, pero después de estos 25 años, bueno, y tu época anterior y tal, como profesional, ¿qué es lo que te haría ilusión dejar, ¿no? De decir, no, es que José Miquel aportó esto al mercado, a la empresa, a la industria, ¿vale? Como aportación de valor tuya. Antes hablábamos de qué te ha aportado a ti, ¿vale? Desarrollar un proyecto desde 0 a 25, ¿qué has aportado tú a esa sociedad, ya más allá de Tresis, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Primero decir que sigo ilusionado y que estamos ahora haciendo un nuevo proyecto que no comentaba antes cuando me preguntabas por Tresis, sí, que es el cambio accionarial, ¿no? Sí. Acabamos de hacer un cambio accionarial, Morabank, que es un banco andorrano, ha tomado la mayoría del capital. Nosotros, el equipo directivo, seguimos como tal, como equipo directivo y como accionistas de Tresis, y lo que nos ilusiona es ese proyecto. Para mí es como cerrar un círculo, ¿no? Me fui de un banco para volver a crear un banco, que es la idea que tenemos, ¿no? Y es un proyecto ilusionante que me permite otro chute de energía para lo que esté por venir, ¿no? Dentro de eso, ya estoy diciendo que todavía no me veo dejando este negocio ni por supuesto Tresis, ¿no? Pero ¿qué me gustaría dejar? Yo creo que hay varios factores que han salido a lo largo de la conversación, ¿no? Primero, que la gente que me recuerde como, bueno, alguien que hizo las cosas bien, ¿no? Que con honestidad, sin tratar de engañar a la gente, con un proyecto bonito, porque lo ha sido y seguro que lo seguirá siendo, un proyecto bonito, de éxito en términos de empresa, de una empresa que ha generado valor para todos los grupos de interés, para los accionistas originales, espero que para los que acaban de llegar, para los empleados, para los clientes y para la sociedad. Esos compromisos, esos proyectos que hacemos con la Fundación A la Par o con Aladina o con la Asociación contra el Cáncer o con distintas asociaciones, gente que está, la esclerosis múltiple, que son proyectos con los que colaboramos, ¿no? Porque siempre colaboramos con gente que sufre de todas estas cosas dentro de la compañía. Bueno, pues que piensen que hubo alguien que pensó en ellos, ¿no? Y creo que si todos pensáramos un poquito en los demás, pues como empresa será mejor y como sociedad seremos mejor.
no tengo muchas más aspiraciones, o sea, No, esa es muy importante, la incorporación real y activa de la, por llamarlo bien, responsabilidad social corporativa, que esto no es ESG, sino iniciativas que fomentan aquellos valores de solidaridad y deportes, etcétera, pero hacerlo a nivel corporativo de manera muy activa. Otra cosa que veo yo, aparte de la ilusión, desde luego, pero precisamente esa ilusión, probablemente cuando montaste Tresis no había muchos proyectos con una visión de tal envergadura de profesionalización de la banca privada. Sin duda. O sea, de la banca privada, insiste en eso, ¿sabes? Eso es un buen punto. En el año 2000, nosotros, pero que tampoco quiero, no es para... Es difícil decirlo tú, pero yo lo veo. Sí, o sea, es verdad que fuimos el primer proyecto que surgió de una entidad bancaria o no necesariamente bancaria, digo porque hay otros proyectos que nacieron de otras sociedades parecidas, pero los pioneros fuimos nosotros, ¿no? Los que nos lanzamos al vacío, 4 profesionales que veníamos de una entidad, 3 y otro de otra entidad, y nos lanzamos para crear un proyecto de banca privada en un momento en que no era nada obvio, porque no era nada fácil, ¿no? En el año 2000 teníamos muchas amenazas ahí, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, del euro, en fin, muchas cosas, ¿no? No era nada obvio. Y nos lanzamos a la piscina, creamos este proyecto y luego hubo, no sé, fue como un pistoletazo, no sé si causa efecto, pero sí, hubo... Está yendo bien. Y oye, ya ha habido proyectos estupendos dentro del sector, con gente muy parecida a nosotros, que han tenido mucho éxito y que seguro que lo van a seguir teniendo, ¿no? Pero en ese sentido sí que es verdad que fuimos pioneros también con el tema de la arquitectura abierta, con lo que he comentado antes de la tecnología. Nosotros nacimos con un proyecto 100% online. No queríamos huir de la oficina clásica del sistema cerrado, del tal, ¿no? O sea, bueno, hemos hecho muchas cosas. Si alguien recordará eso el día de mañana, tampoco me importa mucho, ¿no? Hemos hecho cosas muy bonitas y yo creo que lo chulo es eso, ¿no? Que es un proyecto de innovación, creativo y que me gustaría seguir haciendo, para hacer cosas que ayuden a mis clientes a gestionar su dinero de una manera más eficiente. Pues muchísimas gracias, José Miguel, ha sido un honor, espero que sea también muy útil para mucha gente y nada, un honor. Hasta la próxima. Hasta pronto. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego.